Con gusto, presidente. Facultad del Ministerio de Salud, artículo 10. El Ministerio de Salud tiene la facultad para realizar inspecciones sanitarias en la infraestructura e instalaciones de los rellenos sanitarios, composteras, plantas de transferencia, separación, biodigestión y tratamiento térmico, sean estos públicos o privados, con el fin de evaluar condiciones de saneamiento ambiental con incidencia en la salud humana. En caso de comprobarse irregularidades en dichas inspecciones, debe notificarlas de inmediato al interesado, a la alcaldía cuya jurisdicción territorial se encuentre y al MAR, emitiendo además las recomendaciones que se consideren pertinentes para superar las mismas en un plazo razonable, dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. El Ministerio de Salud realizará una nueva inspección sobre el cumplimiento de sus recomendaciones. Si éstas no se han cumplido, notificará de inmediato al MAR para que dé inicio al proceso sancionatorio correspondiente. En casos de riesgo zoonótico o grave amenaza del mismo, el Ministerio de Salud declarará como zona de riesgo sanitario cualquier porción territorial y con ella dictará las medidas que fueran necesarias para proteger la salud de la población. Dicha declaración tendrá una duración máxima de 30 días hábiles, los cuales podrán ser prorrogados previa evaluación. Capítulo 4. Acciones de política pública. Acciones de políticas. Artículo 11. En la aplicación de la gestión integral de residuos y reciclaje, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las municipalidades, deberán orientar sus acciones principalmente literal A, generar políticas encaminadas a maximizar el aprovechamiento de residuos, a fin de que la disposición final sea solamente de aquellos residuos no aprovechables. Literal B, fomentar con inclusión del sector privado, municipalidades y sociedad civil el desarrollo de mercados para la comercialización y consumo de productos reciclables. Literal C, fortalecer las instituciones del Estado y desarrollar sus capacidades para la gestión integral de residuos. Literal D, educar, concientizar y organizar a la población en la gestión integral de residuos y reciclaje. Literal E, impulsar soluciones que integren regiones geográficas en la gestión integral de residuos y reciclaje. Literal F, fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión integral de residuos y su aprovechamiento. Literal G, generar políticas de prevención de generación de residuos y así como también de promoción de su valorización. Literal H, cerrar botaderos y remediación de sitios contaminados generados por la gestión inadecuada de residuos. Literal I, emitir la regulación y establecer procedimientos para la mejora continua de rellenos sanitarios existentes para una disposición final ambiental y sanitariamente segura de los residuos. Acciones educativas de sensibilización y concientización. Artículo 12. El Estado, por medio de sus instituciones, las municipalidades y el sector privado, deben implementar estrategias y programas educativos orientados a sensibilizar y generar conciencia a su recurso humano sobre la gestión integral de residuos y reciclaje y realizar mediciones permanentes para determinar la eficiencia real en el cuidado al medio ambiente. Capítulo 5. Instrumentos para la gestión de residuos. Diagnóstico Nacional de Residuos. Artículo 13. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las municipalidades de cualquier otra institución involucrada en la gestión de residuos, deberá realizar un diagnóstico nacional de residuos previo a la elaboración o actualización del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos. El diagnóstico deberá contemplar como mínimo, literal A, la caracterización física y energética de los residuos generados a nivel nacional. Literal B, generación per cápita. Literal C, cobertura del servicio. Literal D, un análisis de las instituciones, operadores que trabajan en el tratamiento o aprovechamiento de los residuos. Literal E, infraestructura instalada para la gestión de residuos. Literal F, evaluación del marco jurídico aplicable para la gestión de residuos. Literal G, resultados del diagnóstico y recomendaciones. Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos. Artículo 14, perdón. El Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos contendrá al menos, literal A, la estrategia general para la adecuada gestión de los residuos, elaborada sobre la base del Diagnóstico Nacional de Residuos. Literal B, los objetivos mínimos a cumplir de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y disposición final. Literal C, las orientaciones y la estructura a la que deberán adecuarse los manuales de gestión integral de residuos. Literal D, indicadores de cumplimiento de la estrategia y objetivos definidos en el plan. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Para la elaboración del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos deberá realizar consultas con otras instituciones que estén relacionadas con la gestión de residuos, el sector privado y sociedad civil. Este Plan Nacional deberá actualizarse al menos cada 7 años. Manuales de gestión de residuos. Artículo 15. Todo gestor está obligado a elaborar su respectivo manual de gestión de residuos de conformidad a la normativa y lineamientos. Para tal fin emitirá el MAN, el cual incluirá a su vez un plan de gestión de residuos. Dicho manual deberá contener al menos lo siguiente: literal A, contexto de la organización, el cual debe incluir la naturaleza de la organización, las necesidades y expectativas. Literal B, el alcance, finalidades y compromisos frente a la gestión de residuos. Literal C, objetivos generales y específicos. Literal D, criterios para la planificación general de la gestión de residuos, desglose de los procesos y actividades a realizar, aspectos técnicos y operativos. Literal E, indicación expresa de los sitios en donde se recuperarán, procesarán, almacenarán y manipularán los residuos para su posterior valorización y disposición final, cuando sea aplicable. Literal F, acciones de mejora preventivas como correctivas relacionadas al manejo de los residuos. Literal G, preparación y respuesta de emergencias relacionadas al manejo de residuos. Literal H, detalle de los instrumentos de monitoreo y evaluación de la gestión de residuos. Literal I, procedimiento de auditorías internas y sus respectivas evaluaciones en torno a la gestión integral de residuos. Literal J, estrategias de comunicación externa e interna. Los planes de gestión de residuos servirán para desarrollar lo pertinente a la ejecución, seguimiento, documentación, evaluación, remediación de problemas y procesos de mejora continua del manual de gestión de residuos. Los manuales deberán actualizarse al menos cada 3 años o cuando fuera requerida la realización de cambios en el mismo. Jerarquía en la gestión integral de residuos, artículo 16. Las autoridades competentes en la elaboración y ejecución de las normas, manuales, planes o programas relacionados con la prevención y gestión integral de residuos deberán realizar una jerarquización con base al siguiente orden de prioridad. Literal A, prevención o reducción al máximo de la generación de residuos desde la fuente. Literal B, preparación para la reutilización de los residuos generados. Literal C, el reciclaje o valorización total o parcial de los residuos por otros medios que permitan la recuperación o aprovechamiento energético del mismo. Literal D, eliminación o disposición final de la menor cantidad de residuos. Será obligación de todos los gestores de residuos el tener en cuenta esta jerarquización al momento de elaborar sus respectivos manuales de gestión de residuos. Si para lograr una mejor gestión en determinados flujos de residuos es necesario apartarse de dicha jerarquía previa autorización del MAN, se podrá adoptar un orden distinto de prioridades siempre que exista innovación tecnológica o en la eficiencia de procesos, previa justificación que esté basada en un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de esos residuos, teniendo en cuenta su viabilidad técnica, ambiental, sanitaria y económica. Sistema de gestión integral de residuos. Artículo 17. Para el correcto establecimiento de una economía circular, las municipalidades deben formular e implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión integral de residuos a partir de las interacciones entre generadores y gestores. Dicho sistema estará contemplado en su respectivo manual de gestión de residuos y debe considerar los siguientes procesos: separación desde la fuente, recolección separada, transporte, transferencia, tratamiento, reciclaje y o valorización, disposición final, entre otros, que garanticen el adecuado manejo y aprovechamiento de los residuos. Sistema de información de la gestión integral de residuos. Artículo 18. Se crea el sistema de información de la gestión integral de residuos para la administración permanente y actualizada de la información relativa a, literal A, la formación sobre generadores y gestores autorizados, literal B, los residuos generados y valorizados a nivel nacional y municipal, incluyendo los de manejo especial y peligroso, literal C, la infraestructura y las tecnologías utilizadas para su gestión, literal D, las normativas relacionadas a su regulación y control, literal E, otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta ley. El diseño y administración del SIGIR estará a cargo del MAN
y su operatividad será desarrollada en un reglamento. Capítulo 6 de la gestión integral de los residuos. Generador de residuos. Artículo 19. Todo generador de residuos está obligado a, literal A, implementar medidas que permitan la reducción de su generación, literal B, clasificar y separar los residuos desde la fuente, así como entregarlos a un gestor autorizado de conformidad a la normativa legal vigente y a la ordenanza municipal que le sea aplicable. Literal C, implementar las medidas necesarias que garanticen que los residuos generados no pongan en peligro la salud o el medio ambiente, o signifique una molestia para los malos olores o impactos visuales negativos. Literal D, implementar el uso de alternativas de producción más limpia y de manejo de residuos en forma integral. Quienes pongan a disposición de terceras personas unidades de contención de residuos serán responsables de cumplir con las obligaciones establecidas en los literales B y C del inciso anterior. Los generadores que decidan no entregar sus residuos al servicio de recolección municipal, sino a terceros para su correspondiente tratamiento o disposición final, deberán asegurarse que estos cuenten con la debida autorización para prestar dicho servicio y que los residuos entregados son gestionados en forma ambiental y sanitariamente segura. Los consumidores, artículo 20. Los consumidores, en razón de los residuos que generan por el consumo de bienes, tendrán la obligación de efectuar la separación primaria en la fuente, de depositarlos en unidades de contención adecuados y de entregarlos al recolector municipal o gestor autorizado, en la forma que previamente haya establecido la municipalidad. De los gestores de residuos, artículo 21. Todo gestor que realice cualquiera de las actividades de la gestión integral de residuos para operar deberá, literal A, estar autorizado como gestor por el MAN. Literal B, tener aprobado su manual de gestión de residuos. Literal C, presentar un reporte al MAN sobre sus actividades. Literal D, cumplir con los demás requisitos que establezca la presente ley y demás normas aplicables. Las municipalidades por ministerio de ley son gestores de residuos, por lo que no necesitan obtener autorización del MAN para adquirir dicha calidad, pero estarán obligadas a presentar su correspondiente manual de gestión de residuos para aprobación en la forma dispuesta en la presente ley y su reglamento. El reporte a que se refiere literal C tendrá como finalidad el monitoreo de las actividades autorizadas y estará sujeto a verificación del MAN. Los formatos para reportar cada una de las actividades de manejo de los residuos serán desarrollados por el MAN y en el reglamento correspondiente. Los gestores de residuos deberán capacitar periódicamente a su personal en la correcta aplicación de su manual. De la solicitud como gestor de residuos, artículo 22. Para ser autorizado como gestor de residuos, el interesado debe presentar ante el MAN una solicitud por escrito, la cual debe contener como mínimo, literal A, nombre de la persona natural o jurídica solicitante. Literal B, número de documento de identidad y número de identificación tributaria. En caso de ser persona jurídica, deberá anexar la documentación que compruebe su personería jurídica y la de quien ejerce su representación legal. Literal C, indicar la característica, método y procedimiento de la actividad que va a realizar. Literal D, señalar dirección física y electrónica para oír notificaciones. A dicha solicitud se le adjuntará el manual de gestión integral de residuos que requiere le sea aprobado para ser autorizado como gestor. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el Ministerio tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud para resolver y podrá prorrogar ese plazo por 30 días hábiles más. De los contratos suscritos por las municipalidades, artículo 23. Los contratos de prestación de servicios de gestión de residuos suscribirán las municipalidades, estarán sujetos a criterios técnicos, sanitarios, ambientales y económicos contemplados en los términos de referencia y deberán contener como mínimo, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública y además legislación aplicable, los siguientes aspectos. Literal A, el derecho de prestación del servicio total o parcial que se otorga. Literal B, el ámbito de la prestación del servicio. Literal C, los parámetros de calidad técnica, sanitaria y ambiental del servicio objeto del contrato. Literal D, las condiciones de prestación del servicio en caso de contingencia, emergencia sanitaria o desastre. Literal E, penalidades por incumplimiento del contrato. Literal F, las garantías que se establecen en los términos de referencia.
En los contratos que suscriban las municipalidades para la gestión de los residuos, deberá quedar contemplada la potestad de estas para realizar inspecciones y auditorías operacionales a los servicios de transporte de residuos, centros de acopio, plantas de transferencia, industrias de reciclaje o de valorización de residuos y rellenos sanitarios, así como a los sistemas de medidas y pesas utilizados para la contabilización del peso de los residuos gestionados, a fin de corroborar que los proveedores de los servicios contratados cumplen con las cláusulas del contrato, la presente ley y sus reglamentos y normas técnicas. Prohibición en los contratos de gestión de residuos, artículo 24. Queda prohibido que en los contratos suscritos con gestores de residuos de cualquier tipo se estipulen cláusulas que limiten la potestad de las municipalidades de normar sobre la forma en la que los residuos serán manejados en sus diferentes etapas o que impidan, limiten o interfieran con las actividades de reciclaje y valorización, según el plan de gestión de residuos municipal determinado en su respectivo manual. Además, queda prohibido establecer cantidades mínimas de residuos a entregar de parte de las municipalidades a los gestores. Revocación de autorización del gestor, artículo 25. La autorización como gestor de residuos podrá ser revocada siempre y cuando se compruebe lo siguiente: literal A, que exista falsedad en la información proporcionada al MAR; literal B, no contar con las pólizas de seguros o garantías vigentes cuando así les sean requeridas; literal C, cuando las actividades de manejo integral de los residuos contravengan la normativa aplicable; literal D, no realice la reparación del daño ambiental declarado de conformidad a la ley que cause con motivo de las actividades autorizadas; literal C, cuando así lo establezca el régimen sancionatorio regulado en la presente ley. Capítulo séptimo, clasificación de los residuos. Clasificación de los residuos, artículo 26. Con el objeto de facultar su separación, manejo y aprovechamiento, los residuos se clasifican en literal A, residuos municipales; literal B, residuos de manejo especial; literal C, residuos peligrosos. Asimismo, los residuos pueden catalogarse como orgánicos e inorgánicos y como aprovechables y no aprovechables. Residuos municipales, literal artículo 27, Los residuos municipales en adelante, en sus siglas RM, corresponden a los generadores en actividades realizadas en las casas de habitación, las oficinas públicas o privadas, los resultantes de la limpieza de vías y lugares públicos, así como los que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos comerciales e industriales, siempre que posean características similares a los de las casas de habitación y que no sean considerados como residuos de manejo especial y peligroso. Se incluye en esta disposición los generados por eventos en lugares públicos. Residuos de manejo especial, artículo 28. Los residuos de manejo especial, en adelante RME, son aquellos que tienen características de gran volumen, difícil manejo, tamaño y composición, y por ende requieren de una gestión con características diferentes a las convencionales consideradas en el servicio de recolección municipal. Se clasifican de la siguiente manera: literal A, chatarra; literal B, desperdicios producidos por construcción, remodelación, mantenimiento y demolición en general; literal C, aparatos eléctricos y electrónicos; literal D, llantas usadas; literal E, residuos de gran volumen, colchones, muebles, podas, entre otros; literal F, los resultantes de procesos de fabricación o producción, de transformación, de utilización, de consumo o de limpieza en actividades industriales y agropecuarias; literal G, lodos, material de filtrado y arena provenientes del tratamiento de aguas residuales; literal H, los residuos no peligrosos, pero que por su tamaño, volumen y composición necesitan un manejo especial. Residuos peligrosos, artículo 29. Los residuos peligrosos en adelante RP son aquellos que en estado sólido, líquido o gaseoso poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contienen agentes biológicos infecciosos que les confieran peligrosidad, así como materiales, envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan estado en contacto con residuos o material peligroso. Asimismo, se consideran como residuos peligrosos los catalogados en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación,
el Acuerdo Regional Centroamericano sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y sus respectivos anexos y normativa vigente sobre la materia. Además, se consideran residuos peligrosos aquellos productos que, no siéndolo, adquieran las características de estos a través del uso, siendo responsabilidad del generador bajo el cual se da la transformación su adecuada gestión. Los residuos peligrosos serán gestionados según lo establecido en la Ley de Medio Ambiente, el Reglamento Especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos y convenios internacionales suscritos sobre la materia. En caso de los residuos bioinfecciosos, serán gestionados de conformidad a las disposiciones contenidas en el Código de Salud y el Reglamento Técnico Salvadoreño para el manejo de los desechos bioinfecciosos. Tipos de generador, artículo 30. Para efectos de esta ley, los generadores de residuos se identificarán según la clase de residuos generados por su actividad producida o de consumo, estableciéndose como generadores de RM, generadores de RME y generadores de RP. Leído hasta el artículo 30, presidente, al cual solicito la palabra al próximo diputado que continuará con la lectura.